A partir de este momento comenzamos a jugar de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Con ustedes, su conductor, Gonzalo Vázquez. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos, el gusto de reencontrarnos otra vez una nueva semana en este pequeño gran club que se llama De Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Como todas las semanas, la reseña de uno de los campeonatos mundiales, por supuesto empezando desde 1930. Les agradecemos de todo corazón las visualizaciones, los comentarios, también las críticas. Lo que sí les vamos a pedir que comenten en público, porque la idea es responder, conocernos, aunque sea por escrito, pero intercambiar opiniones, anécdotas, cosas que les gustan, cosas que no les gustan tanto quizá, y así nos conectamos, nos aprendemos, empezamos a conocernos, el gusto futbolístico de cada uno en este caso, y discutir, analizar y, bueno, prepararnos para lo que viene a partir del 11 de junio de este año, que no es otra cosa que una nueva edición de la Copa del Mundo. Pero por supuesto no estoy solo, está conmigo, me acompaña quien nos recibe y quien nos despide, nuestra voz de terciopelo, Nilda Duarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nilda? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo lo trató el día? Bastante mejor de lo que yo creía, ¿eh? Sí, yo pensé también que se iba a llover toda la noche. Qué bien se te escucha, Nilda, como siempre. Sos un dulce para los oídos. Ay, gracias. Bueno, yendo a lo nuestro, el torneo de 1982, celebrado en España entre el 13 de junio y el 11 de julio de aquel año. Un torneo con grandes estadios, la mayor capacidad, la mayor cantidad hasta ese momento fueron 17 estadios, de los cuales tanto Madrid como Barcelona y Sevilla tenían 2 cada uno para albergar partidos. Y después había grupos cabezas de serie, series en los que jugaba el cabeza de serie de cada zona, y después series alternativas en los que jugaba el resto de los equipos. Por primera vez en la historia, 24 participantes, de los cuales hubo 22 cupos que hubo que ganar por clasificación, ya que los 2 restantes eran uno para España, el país organizador, y el otro, por supuesto, para Argentina, el campeón vigente. Principios de la década del 80, una década que a mediano plazo iba a producir cambios muy profundos en la sociedad a nivel universal. En Sudamérica, en Latinoamérica, predominaban todavía gobiernos de facto. Seguía Alfredo Stroessner en Paraguay, continuaba Augusto Pinochet y una tremenda represión en Chile, y aquí seguía la sangrienta dictadura, el proceso de reorganización nacional que había estado presente 4 años antes en el Mundial del 78. Y poco antes, unos 2 meses antes del inicio de esta Copa de 1982, a un embebido general, proclamado presidente de facto, se le ocurrió la pésima idea de querer reconquistar las Islas Malvinas frente a una de las flotas más poderosas del mundo. Hablo del ejército británico, no solamente el ejército en tierra, sino también la marina y la aeronáutica. La cuestión es que los jugadores argentinos, más allá de tener un alto promedio de edad, porque estaban varios de los campeones del mundo con 4 años más de experiencia y también 4 años más
de edad que pesaban a la hora de la alta competencia, fueron con el ánimo bastante por el piso, teniendo en cuenta cómo les iba a los chicos en la guerra de Malvinas. Se habló hasta de boicotear el Mundial, dadas las circunstancias políticas imperantes en las Malvinas e islas del Atlántico Sur, pero finalmente eso no ocurrió. La cuestión es que el Mundial se celebró en tierras españolas y hay que decir que prometió bastante más de lo que cumplió. Había una gran cantidad de estadios, como te dije hace un ratito, pero también había grandes equipos, grandes figuras, pero después a la hora del juego no se produjeron grandes actuaciones, no hubo tan grandes partidos, sobre todo en la primera fase. Había un sistema de clasificación distinto y a la vez similar a lo que se había realizado en 1978. 6 zonas de 4 equipos cada una, clasificaban los 2 primeros de cada uno y de ahí se hacían 4 zonas de 3 equipos. Los ganadores de cada una de las zonas disputaban las 2 semifinales, después los perdedores el tercer puesto y los ganadores la final, por supuesto. Era Barcelona la sede del partido inaugural, precisamente el Nou Camp, ahora en proceso de remodelación, en proceso de refacción en los años que corren, pero en ese momento jugaban por la primera fecha del grupo 3 Argentina y Bélgica. Pero también hubo varias curiosidades, como por ejemplo el ganador. Sí, el ganador fue algo bastante decepcionante para quienes gustamos del fútbol ofensivo. Pero eso lo vamos a explicar en las diapositivas. Y así comenzamos nuestro distintivo. Y una vez más, muchas gracias Juancito Rojas, un amigo de la casa que se esmeró y vaya si lo hizo con este logo. Nuestro otro distintivo, el taquito y la rabona. La única condición para participar de este club. Señal de que nos gusta el fútbol lujoso, el fútbol de ataque. Copa del Mundo de 1982 en España, el afiche oficial del Mundial, diseñado nada más ni nada menos por el escultor Joan Miró, escultor y pintor, por supuesto. Naranjito, mascota oficial del torneo, que a algunos les gustó, a otros no. Parece simpático el naranjito del Mundial de España. El Tango España, precisamente, la pelota oficial del certamen, sin cambios con relación al balón utilizado en los partidos del torneo celebrado 4 años antes en la Argentina. Y aquí te decía, el Nou Camp en Barcelona, ahora en proceso de remodelación, dicen que va a estar completamente techado, sede del partido inaugural, en este caso la ceremonia inaugural, que consistió en la presentación de las 24 delegaciones y el grupo de chicos que hizo la paloma dibujada por Pablo Picasso de un solo trazo. Un genio, el genio malagueño de Pablo Picasso, solamente podía hacer una cosa así. Argentina perdía frente a Bélgica 1-0 el partido inaugural. En las 2 fotos de la izquierda, de arriba y abajo, el mismo gol. Erwin Vandenberg, el número 9, concretaba el 1-0 que sería definitivo. En la foto del medio, todo un símbolo. Diego Maradona con la pelota al pie, lo marcan 6 jugadores belgas. Mirá detenidamente la foto. 6 jugadores belgas a la marca del número 10 argentino,
que ya era campeón, ya había ganado el torneo mundial juvenil sub-20 disputado en Japón, un equipo fantástico liderado por el propio Diego y Ramón Díaz, que ganó todos sus partidos en tierras japonesas, el segundo mundial juvenil de la historia. En la foto de arriba a la derecha, Osvaldo Ardiles, junto con un marcador belga, disputando la pelota. Bélgica ganó 1-0, era la primera vez que un campeón del mundo perdía el partido inaugural. En el otro partido del grupo 3, el que jugaba Argentina, la goleada, una de las mayores de toda la historia de la Copa del Mundo. Hungría le ganó 10-1 a El Salvador. Laszlo Kiss, un suplente en 3 oportunidades. Por primera vez un suplente en la historia de los mundiales marcaba 3 goles, pero también otros 2 de Laszlo Fasecas, uno de Tibor Dilasi, otros 2 de Poloskei. Zapata fue el que descontó para El Salvador, y abajo a la derecha el marcador final. Pero esto tiene una justificación, porque los salvadoreños estaban en plena guerra civil en su país y no entrenaron en las mejores condiciones, faltaban pelotas, las canchas no estaban del todo buenas, la hotelería en su propio país era de baja categoría, fueron 18 jugadores en lugar de los 22 que podían ir para abaratar costos, pero no abarataron tantos costos porque en lugar de los jugadores faltantes los ocuparon los dirigentes de la Federación Salvadoreña. Una vergüenza más. Y llegaron apenas 3 días antes de su debut mundialista, sin el suficiente entrenamiento y, por supuesto, sin el suficiente descanso. La razón fueron los 10 goles húngaros, que a pesar de haber marcado esa cantidad de tantos frente al debilísimo equipo salvadoreño, no logró convencer del todo a los críticos y a la prensa. Polonia le ganó a Perú 5-1 en la primera fase en el estadio Riazor en La Coruña. El grupo 1, que integraban Italia, Polonia, Perú y Camerún, fue el más flojito de todos. Se registraron 5 empates en los 6 partidos disputados. Esta fue la única victoria. Smolarek, Boniek, Lato, Bunkol y Siolek. Los goles del equipo polaco descontó Guillermo La Rosa para el equipo que dirigía el brasileño Tim. En la segunda fecha, Argentina goleó a Hungría por 4-1 en el estadio José Rico Pérez en Alicante. Daniel Bertoni, 2 goles de Maradona y Osvaldo Ardiles, los tantos del equipo campeón del mundo, descontó Poloskei cuando ya faltaban 15 minutos para el epílogo del encuentro. Una gran actuación de todo el equipo y Maradona empezó a mostrar destellos de su calidad, pero también brillaron Mario Kempes, Bertoni, Pasarela, todo el equipo. Argentina en la última fecha le ganó a El Salvador 2-0, también en Alicante. Pasarela de penal y Daniel Bertoni, los goles en ese orden del equipo argentino que clasificaba en segundo lugar. ¿Por qué en segundo lugar? Porque en los 2 partidos anteriores, en la segunda y en la tercera fecha, Bélgica había vencido 1-0 a El Salvador, un encuentro en el que los belgas pidieron la hora, y empataron 1-1 frente a Hungría. Es decir, que los húngaros, a pesar de los 10 goles en el debut mundialista, no lograron pasar la primera fase. El carnaval brasileño se dio en Sevilla, en el estadio Benito Villamarín, frente a la Unión Soviética primero. Arriba a la izquierda el gol de Bal para la Unión Soviética, después la acción del partido arriba a la derecha.
el golazo de Sócrates abajo a la izquierda que superó la estirada del arquero Dazaer, y abajo a la derecha el tanto marcado por el número 11 Eder, un tremendo fuerte shoteador que le dio cifras definitivas al equipo que conducía Tele Santana. Un partido con polémica porque cuando estaban 1-1 en un contraataque soviético le anularon un gol al delantero Shengelia. Algunos dicen mal anulado, habría que verlo con la tecnología de ahora. Por el mismo grupo, en la primera fecha, Escocia le ganaba a Nueva Zelanda por 5-2. En la segunda, otra goleada de Brasil, 4-1 sobre Escocia. La primera foto, el gol de Narey para el equipo británico, pero después Zico, 2 de Eder, una maravilla. El segundo gol brasileño lo tenemos en la foto de abajo, y Oscar de cabeza le dieron cifras definitivas a una nueva victoria del conjunto sudamericano que se perfilaba como el candidato de todos. Por la misma fecha, en Málaga, en el estadio de nombre poético, hablo del estadio de la Rosaleda, goleaba a Nueva Zelanda 3-0. La foto de la izquierda, el gol de Gabrielov para abrir la cuenta para el equipo soviético, en tanto después una escena del partido que sostuvieron soviéticos y neozelandeses. Los rusos terminaron imponiéndose por 3-0. Y en la última fecha, Brasil se dio el gusto, otros 4 goles esta vez frente a Nueva Zelanda. En las dos fotos de arriba, el mismo gol, la misma pirueta de Zico, quizá considerado uno de los mejores de aquella Copa del Mundo. Después Serginho y Eder para la victoria brasileña por 4-0, un equipo conducido por Tele Santana en el banco de suplentes y por Zico, Sócrates, Eder y Falcao. Adentro de la cancha ganaba, goleaba y gustaba, y todos se convencían que estaban viendo al futuro campeón del mundo. En la última fecha de aquel grupo 6, en Málaga, la Unión Soviética y Escocia igualaron 2-2. Joe Jordan abría la cuenta superando a Renat Dazaer, el mejor arquero de la Copa del Mundo, el portero de la Unión Soviética, y después otras acciones del partido. Una agradable exhibición entre soviéticos y escoceses, que no clasificaron por apenas un gol. Si triunfaba Escocia, era el equipo que pasaba a la segunda fase. En el grupo 2, una sorpresa, Argelia le ganó a Alemania Federal 2-1 en el estadio El Molinón, en Gijón. Los goles de Mayer en la foto de arriba a la izquierda y de Bellumi, la foto grande de la derecha, para el equipo norafricano. Había empatado Rummenigge. Aquí en la acción de la foto de abajo a la derecha era 1-1 entre Argelia y Alemania, pero la alegría duró muy poco porque después del saque del medio, Bellumi concretó el segundo tanto, que sería el del triunfo de los argelinos, el segundo de un equipo norafricano conquistado en la Copa del Mundo. Austria, con gol de Walter Schachner de cabeza, derrotaba en el estadio Carlos Tartiere, en la ciudad de Oviedo, 1-0 a Chile. En la primera foto, ya el gol concretado por el número 18 austríaco, con un cabezazo derrotó al arquero chileno. Después, otra acción del partido, y en la foto de abajo, Chile contó con un penal, lo tiró Carlos Caselli y lo desvió. Fue por eso que Austria venció a Chile por 1-0 en el estadio de Oviedo, por el grupo 2 de aquella Copa del Mundo. Alemania Federal en la segunda jornada se recuperó, 3 goles de Rummenigge y Riedl, que no es Karl-Heinz, pusieron los 4 goles alemanes con los que se aprovecharon de Chile y los aplastaron
por 4-1. Ahora sí, uno de los poderosos reaparecía, resurgía después de su derrota sorpresiva, claro, ante el equipo argelino. Hablando del equipo argelino, caía frente a Austria por 2-0 en la primera fase en el estadio de Oviedo. Aquí el primer gol marcado por Hintermeyer, superando al arquero argelino, y también otro de las acciones del partido entre el equipo norafricano y el equipo centroeuropeo. Con esta victoria, Austria era el primer clasificado para la segunda fase. En la última, Argelia le ganó a Chile 3-2 en el estadio de Oviedo. Los goles argelinos que ganaban 3-0, promediando el segundo tiempo, pero después los chilenos reaccionaron y su derrota fue un poquito más honrosa y les iba a costar caro, muy caro a los argelinos, desgraciadamente. Terminaron con 4 puntos y una diferencia de 0 en lo que hace a la ventaja, a la diferencia precisamente de goles. Y esto fue la vergüenza de Gijón. Alemania Federal le ganó 1-0 a Austria y los dos clasificaron, Alemania primero y Austria segundo, los dos con 4 puntos por diferencia de gol. El tanto anotado por Rubens de cabeza a los 11 minutos de la primera parte, en la foto de arriba a la izquierda, y a partir de ahí se terminó el partido. Una falta total de ambición, de espíritu ofensivo, una verdadera vergüenza para el fútbol que hizo que los dirigentes de la FIFA decretaran que la última fecha de cada grupo de la primera fase de la Copa del Mundo de 1986 en adelante se jugarán ambos partidos de la misma zona a la misma hora. Fue por esto este partido muy malo, este arreglo, este encuentro amañado, que es una vergüenza, que manchó la historia de la Copa del Mundo. Alemania ganó apenas por 1-0, pero la tribuna les pedía que a alemanes y austríacos se besaran. Mirá qué malo habrá sido el partido. En la zona de Bilbao y Valladolid, el grupo 4, Francia le ganó a Kuwait 4-1 en el estadio José Zorrilla. En Valladolid, Gengini, Platini, Six y otra vez Platini para la victoria de Francia sobre los kuwaitíes. En tanto, Inglaterra le había ganado al mismo tiempo 2-0 a Checoslovaquia en Bilbao, y en la primera jornada los ingleses vencieron a los franceses 3-1, mientras que Checoslovaquia y Kuwait igualaron 1-1. Pero este partido tuvo otra curiosidad, y te diría de las malas. ¿Por qué de las malas? Porque el jeque kuwaití paró el partido cuando Francia ganaba 3-1, promediando el segundo tiempo, porque un doble silbato que vino desde la tribuna paralizó a los jugadores asiáticos, en tanto Alain Giresse marcaba lo que era el eventual cuarto gol del equipo francés, pero el jeque kuwaití amenazó con retirar del campo de juego al equipo de su país. Entonces el árbitro soviético Miroslav Stupar dio por anulado, invalidó el gol correctamente convertido por orden del jeque kuwaití. El partido prosiguió, pero los franceses marcaron otro gol por intermedio de Maxime Bossis. Precisamente, te hablaba de Miroslav Stupar, el árbitro de la Unión Soviética, que dirigió el partido, que Francia le ganó 4-1 a Kuwait, que anuló el gol de Alain Giresse a pedido del jeque kuwaití. Una vez terminado el juego, la FIFA decidió suspenderlo
de por vida. Si a Stuppard lo suspendieron de por vida por haber anulado el gol francés cuando ya los galos ganaban 3-1, ¿qué habría que haber hecho con, por ejemplo, el árbitro rumano Nicolae Rainea y el árbitro israelí Abraham Klein? Después te explico por qué. Inglaterra le ganaba a Kuwait 1-0 en la última fecha de la primera fase en el estadio San Mamés, el viejo San Mamés, en la ciudad de Bilbao, gol de Trevor Francis, que se lo ve festejando la conquista en la foto de arriba a la derecha. Inglaterra, más allá de lo ajustado del resultado, no tuvo problemas y venció a Kuwait 4-1. Te cuento una curiosidad que sucedió en la Argentina. La Guerra de Malvinas finalizó al segundo día de la Copa del Mundo, pero los canales de televisión no habían comprado los derechos de transmisión de los partidos de Inglaterra durante la primera fase. Es decir, que hubo 3 partidos que aquí en la Argentina no se vieron, que fueron los partidos de Inglaterra. En el grupo 5, en Valencia y Málaga, en Valencia jugaba España, el cabeza de serie, que no pasó del empate en la primera fecha. El gol de González para Honduras en la foto de la izquierda, después López Ufarte de penal, un penal concedido, regalado, dicen los imparciales, por el árbitro argentino Arturo Iturralde. Lo cierto es que el equipo español daba una imagen decepcionante y la prueba está que no pudo pasar de la igualdad frente al humilde equipo centroamericano. 1-1 en la primera fecha de este encuentro, de este partido. En la segunda jornada, España derrotó a Yugoslavia 2-1, que se ponía en ventaja con un cabezazo, como vemos en la foto de la izquierda arriba. Después Juanito ejecutó un segundo penal que le dio la igualdad parcial al equipo español, y un primer penal atajado por el arquero ejecutado por López Ufarte. En la segunda mitad fue Saura, que no es Carlos, el que puso cifras definitivas para la victoria española y la alegría en Valencia y en toda la península ibérica. España le ganaba a Yugoslavia 2-1, en tanto Irlanda y Honduras terminaban 1-1. Me olvidaba, en la primera fecha, irlandeses y yugoslavos habían empatado 2-2. Y aquí la primera decepción para el local. En Valencia, Irlanda del Norte, con gol de Armstrong, como se ve en la foto de abajo, derrotaba 1-0 a España, que dejaba muchísimas dudas en el técnico, en la crítica y también en los hinchas españoles, que ya empezaban a mirar de reojo y empezaban a considerar algo demasiado difícil el pase a las semifinales. En tanto, Honduras y Yugoslavia terminaron 2-2. Ya en la segunda fase, en Barcelona, en el Nou Camp, 3 veces Boniek para la goleada de Polonia sobre Bélgica, 3-0, que pudo haber sido mucho mayor. El número 20, aquella tarde-noche, estuvo intratable para la defensa de los belgas. 3-0 y lo colocaba con grandísimas posibilidades de pasar a las semifinales. Francia le ganó a Austria por 1-0 en el estadio Vicente Calderón, en la cancha del Atlético de Madrid, hoy ya demolida. El Atlético juega en el Civitas Metropolitano, antes Wanda Metropolitano. El gol de Bernard Gengini, de tiro libre, un maravilloso tiro libre que ya partió el remate en la foto de la derecha para
que será el 1-0 que sería definitivo. En Madrid, en tanto, el Santiago Bernabéu era testigo de otra derrota del equipo español, esta vez frente a Alemania Federal por 2-1. En la foto de arriba a la izquierda, Pierre Littbarski concretaba el 1-0 luego de que el arquero Arconada diera un larguísimo rebote que fue aprovechado por el delantero alemán para abrir el marcador. En el segundo, ya Klaus Fischer, el número 8, arriba a la derecha te digo, se apresta a marcar con el arco libre el segundo gol, el 2-0 parcial para los alemanes. Y en la foto de abajo, Jesús María Zamora con un cabezazo para establecer el 2-1 que sería definitivo, y ya las dudas crecían, la decepción persistía y el equipo dirigido por el uruguayo José Santamaría, hablo de la selección española, no respondía adentro de la cancha. Austria e Irlanda del Norte igualaban 2-2 en el segundo partido en el estadio Vicente Calderón. Hintermeyer y Bruno Pezzelli con un taco, muy lindo gol el empate de Austria, y Hamilton por duplicado le daba los 2 tantos al equipo irlandés. Los austríacos, que habían perdido frente a Francia apenas por 1-0, ya quedaban prácticamente eliminados, pero este fue un gran partido disputado entre austríacos y norirlandeses, con goles de lujo y con una actuación bárbara del delantero Hamilton de Irlanda del Norte. Francia le ganó precisamente a los norirlandeses 4-1 con 2 goles de Rocheteau, que está en las 2 fotos en el medio y a la derecha, las 2 fotos superiores para Francia, en tanto también Hamilton de cabeza descontó para Irlanda del Norte, y 2 de Alain Giresse, el chiquitito, el número 12, el último en la foto en blanco y negro, con un cabezazo tremendo que venció la resistencia del arquero norirlandés y de esa manera selló el pase a semifinales para el equipo francés. 4-1 sin dejar ningún tipo de dudas frente a Irlanda del Norte. Y aquí lo que no queríamos mostrar: Italia en el estadio Sarriá, ya demolido, en la cancha del Español del Barcelona, derrotaba 2-1 a Argentina. El primer gol marcado por Marco Tardelli, precisamente, que supera la estirada del Pato Filiol, arriba a la izquierda. Después Antonio Cabrini, arriba a la derecha, festejaba el segundo tanto. Abajo a la izquierda, el pasarela de tiro libre sorprendió a Dinosov y descontaba para el equipo campeón del mundo vigente. Y abajo a la derecha, una ironía de mal gusto: Claudio Gentile juega con los pies, pegándoles a los adversarios, y con la mano a la hora de tocar la pelota. Por supuesto, el árbitro Nicolae Rainea de Rumania, o alguien vestido de negro, porque decirle árbitro sería casi que insultar a la profesión. Permitió todo, le permitió todo a Claudio Gentile. Y esta es la prueba. Así lo golpeó a Claudio Gentile, el número 6 italiano, a Diego Maradona. No sabía marcar si no golpeaba. La prueba está en estas 5 fotos. Diego no reaccionó. Argentina no jugó del todo bien y perdió, pero gran parte de la responsabilidad recayó en el árbitro rumano. Brasil le ganaba 3 días más tarde 3-1 a Argentina. La foto de arriba a la izquierda, Zico festejando la apertura del marcador luego de un terrible tiro libre de Eder, que manoteó a Filiol, la pelota dio en el travesaño y Zico, anticipándose a la defensa argentina, abría el marcador. Después, arriba a la derecha, Serginho ya sale a festejar porque conectó el cabezazo para el segundo gol brasileño, 2-0 parcial.
Luego, abajo a la izquierda, Junior se apresta a definir sobre la salida de Filiol, 3-0 para Brasil, y un minuto antes del final, Ramón Díaz, aprovechando un descuido de la defensa brasileña, marcó un gol muy lindo, pero que no festejó nadie, porque no sirvió de nada, salvo para decorar el resultado. Brasil se había impuesto claramente por 3-1. Y aquí la expulsión de Diego Maradona, la entrada tremenda al brasileño Batista, porque ya el equipo dirigido por Tele Santana se floreaba en la cancha, casi hasta sobrando la situación. Entonces Diego, más allá de que lo golpeaban, no le cobraron un clarísimo penal durante el segundo tiempo, con el encuentro todavía 1-0 para Brasil, y entonces perdió la paciencia, perdió los estribos, golpeó al primer brasileño que se le cruzó, Batista en este caso, y por eso vio la tarjeta roja. Merecida, sí, pero hay que decir, no se medía con la misma vara las infracciones cometidas por los defensores contra los jugadores habilidosos. En cambio, los delanteros, cuando cometían una infracción, eran penados con tarjeta amarilla o en este caso con tarjeta roja, como la sufrió Diego Maradona. Y la gran decepción, ¿no? Italia le ganó a Brasil 3-2 en el Estadio Sarriá en Barcelona, porque, bueno, aquí se destacó Paolo Rossi, convirtiendo los 3 goles de su equipo, en tanto Sócrates y Falcao habían empatado transitoriamente 1-1 y 2-2 respectivamente para los de Tele Santana, que con la igualdad por diferencia de gol se hubiesen clasificado, pero se descuidaron defensivamente, siguieron yendo al ataque y a 14 minutos del epílogo, Paolo Rossi, como vemos en la foto de abajo a la derecha, estableció cifras definitivas. La sorpresa, la decepción, la tristeza y la desilusión de casi todo el mundo, salvo, claro, en la propia Italia. Italia le ganó a Brasil 3-2, o para mejor decir, Paolo Rossi le ganó a Brasil 3-2. En la primera semifinal, Francia y Alemania Federal igualaron 3-3 en un partidazo que te puedo contar que fue la final anticipada. Había abierto la cuenta Pierre Littbarski para Alemania, empató, como vemos en la foto de arriba a la izquierda, Platini de penal, y así terminarían los 90 minutos. En el alargue, Marius Tresor, la foto de arriba en el medio, una volea espectacular para el 2-1. Minutos después, otro golazo, en este caso de Alain Giresse, que está festejando junto a Didier Six para el 3-1 parcial de Francia, foto de arriba a la derecha, con el que se iban los franceses en el primer tiempo suplementario. Pero a los alemanes nunca hay que darlos por muertos. ¿Por qué? Porque entró Rummenigge, que estaba lesionado, y de taco, de taco, como se ve en la foto de abajo a la izquierda, puso el 3-2. Y poco después, Klaus Fischer, con otro golazo, en este caso de media tijera, colocó el empate con el que terminaron los 120 minutos. En la foto de abajo a la derecha, el autor del gol, el número 8, alemán, gritando a toda voz el empate, y Michel Platini, el capitán francés, que no lo podía creer. Había perdido Francia una merecidísima ventaja de 3-1. Y después, en la serie de penales, Alemania se impuso por 5-4. Te paso otro dato. Este fue el primer partido definido por penales en la historia de las Copas del Mundo. Con el correr de los torneos, a partir de octavos de final sobre todo, se darían otras definiciones. Pero la definición, valga la redundancia,
por tiros desde el punto del penal, arrancó en esta semifinal / final anticipada. Promediando el segundo tiempo, un tremendo golpe del arquero alemán Schumacher contra el defensor Patrick Battiston, que se había ido al ataque, le provocó conmoción cerebral. Sí, no me equivoco, conmoción cerebral. Así lo tuvieron que llevar en camilla al número 3 francés. El árbitro, aunque te parezca mentira, ni falta había cobrado. Los arbitrajes de ese torneo dejaron muchísimo que desear. La otra semifinal en Barcelona, en el Nou Camp, Italia, 2 goles de Paolo Rossi, vencía a Polonia 2-0. El primero, un toque en el área chica, el otro, un cabezazo a ras del piso, después de un fulminante contraataque encabezado por Bruno Conti. Italia y Alemania Federal, los dos inesperados finalistas de la Copa del Mundo. Teniendo en cuenta el nivel de juego que habían mostrado, todos pronosticaban un partido decisivo disputado entre Brasil y Francia. Uno quedó en la segunda fase, el otro disputaría el partido por el tercer lugar. Precisamente Francia, que perdió 3-2 ante Polonia por el tercer puesto, un encuentro disputado en Alicante, Kupczewicz, Sarmach y Bunkol, los goles polacos, Amorós y Curiol, los tantos franceses que se fueron del campeonato con sabor a poco, y yo diría que a muy poco, teniendo en cuenta que brindaron varios de los mejores espectáculos del torneo, excepción hecha, claro, el partido frente a Inglaterra. Pero después Francia era serio candidato, y vaya si lo era, a ganar, a quedarse con la Copa del Mundo por primera vez. El Estadio Santiago Bernabéu, la cancha del Real Madrid, tal como lucía en épocas anteriores, ahora está totalmente techado y remodelado, tal como lucía en vísperas del encuentro decisivo de 1982. Las alineaciones iniciales de Italia y Alemania Federal. Por Italia, Giuseppe Bergomi, el Tío, Gentile, Sirea, Colovati y Cabrini, 5 defensores. Después Oriali, Marco Tardelli, Bruno Conti, Paolo Rossi y Francesco Graziani, que tuvo que irse lesionado promediando el primer tiempo, siendo reemplazado por Alessandro Altobelli. Por Alemania Federal, Toni Schumacher, Karl-Heinz Förster, Stielicke, Ben Förster y Hans-Peter Briegel, Dremmler, Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, el capitán, Klaus Fischer y Pierre Littbarski, los 11 iniciales del equipo alemán que conducía Joop Derval. El gol de Paolo Rossi a los 11 minutos del segundo tiempo, Italia ganaba 1-0. El primer tiempo había finalizado sin goles. Te contaba que Francesco Graziani había sido reemplazado por Alessandro Altobelli, se retiró lesionado. Promediando la primera parte, hubo un penal para Italia. Tiró Cabrini, fue desviado. Pero Italia se recuperó y Paolo Rossi, su argumento ofensivo final de siempre, estableció el 1-0. Aquí el gol y el festejo icónico de Marco Tardelli, 12 minutos más tarde, para establecer el 2-0 parcial que acercaba a Italia aún más a la tercera conquista mundial. El disparo, el zurdazo desde afuera del área, dejó parada a toda la defensa, con el arquero Schumacher incluido. Y el gol de Alessandro Altobelli, otro suplente, igual que en 1978, con Dirk Nanninga,
para Holanda, esta vez Altobelli entró desde el banco, estableció el 3-0 para Italia. 2 minutos después, el propio Altobelli sería reemplazado por Franco Caucio, que era uno de los jugadores preferidos del técnico Enzo Bearzot, que estaba en el banco de suplentes. La primera vez en la historia de la Copa del Mundo que un jugador suplente es a su vez reemplazado por otro compañero suplente. Ya Italia tenía el título en el bolsillo. Pero ahí no iba a terminar el partido, porque 2 minutos después, 2 fotos del mismo gol. Paul Breitner, con un tiro bajo a la derecha del arquero Dinossov, establecía el descuento, que no serviría de mucho porque ya faltaban 8 minutos y el equipo italiano se sentía seguro vencedor, seguro ganador de la Copa del Mundo. Arnaldo César Coelho, el brasileño, primer árbitro sudamericano en dirigir una final del mundo. No sería el único sudamericano y tampoco sería el único brasileño. Dinossov, arquero y capitán de Italia, al igual que Giampiero Combi en 1934, que fue arquero y capitán, en este caso se repetía 48 años después, en 1982. Enzo Bearzot fue el entrenador italiano que llevó a su equipo a la cima del mundo. Karl-Heinz Rummenigge, la figura y capitán del equipo alemán, el número 11, que jugó todo el torneo tocado por una leve lesión de la que no se pudo recuperar porque el ritmo del mundial es vertiginoso. Y Jupp Derwall, el entrenador alemán, sucesor de Helmut Schön, que fue el técnico hasta el torneo del 78, y Derwall ya era el ayudante de campo. Aquí el equipo italiano, que se consagró campeón en 1982, un partido frente a los peruanos o a los cameruneses en la sede de Vigo. Italia empató los 3 partidos, frente a Polonia 0-0 y frente a Perú y a Camerún 1-1. Camerún no se pudo clasificar por tener un gol menos que el equipo italiano. Ambas selecciones tenían diferencia 0, pero Camerún había empatado sin goles frente a Perú y frente a Polonia. Fue por eso que necesitaba el triunfo en la última fecha, pero no lo consiguió. Las figuras destacadas: Michel Platini, Alain Giresse, los 2 astros del equipo francés, Rinat Dazaev, el arquero soviético, elegido el mejor de aquella Copa del Mundo, Zico, también el astro brasileño que no pudo levantar la Copa del Mundo, la revelación del torneo, el número 10 argelino, Ladjar Bellumi, el conductor de su selección, que llevó a una sorpresiva victoria sobre los alemanes y a una no tan sorpresiva victoria sobre los chilenos. Estuvieron muy cerca de pasar a la segunda fase. Zbigniew Boniek, el polaco, el número 20, autor de 4 tantos a lo largo del Mundial, y otro brasileño, el dueño del mediocampo, Paulo Roberto Falcao, en este caso festejando el segundo gol brasileño frente a Italia. Y por supuesto, más allá de su tarjeta roja, Diego Maradona ya empezaba a brillar en el cielo mundialista. Ya empezaba a ser considerado una de las grandes figuras a nivel mundial. Ya tenía un campeonato mundial juvenil sub-20 en el bolsillo. Lo que vino después, ya te lo vamos a contar, ya lo vamos a revivir. Participaron por primera vez 24 equipos. Se marcaron 146 goles en los 52 partidos a un promedio de 2.80 tantos por cotejo. Es decir, no se cuentan los goles en las definiciones por penales.
hubo 1.856.277 espectadores a un promedio de 35.698 personas por partido. Paolo Rossi, el número 20 italiano, goleador del torneo con 6 tantos y también proclamado el mejor jugador, al igual que Mario Kempes 4 años antes. Famosos nacidos en 1982. La actriz estadounidense Anne Hathaway, en la foto de la izquierda, protagonista de varias películas en la actualidad en el mundo de Hollywood, y nuestra actriz argentina, Sabrina García Arena, también reconocida en el mundo del espectáculo de nuestro país. Otros conocidos nacidos en 1982, un número 1 del tenis que casi gana Wimbledon, David Nalbandian, y estuvo también a punto de ganar la Copa Davis con el equipo argentino, y otro argentino, precisamente actor, nacido en 1982, Nazareno Mótola, participante también de programas de radio en streaming. Y aquí, el final de las diapositivas, 2 gatitos jugando al fútbol. Y así fue como Italia levantó por tercera vez en la historia la Copa del Mundo, de la mano de un Paolo Rossi que se destapó en la segunda fase, sobre todo en el partido ante Brasil, y después nadie lo pudo parar. El estilo del equipo, comandado por el entrenador Enzo Bearzot, fue un estilo contragolpeador, un estilo bastante defensivo, mezquino, pero que le dio muy buenos resultados. La prueba está que se llevaron el trofeo máximo. Pero, como te decía al principio del capítulo, la consagración italiana había sido una gran decepción, un trago muy amargo para los que gustamos del fútbol ofensivo, del fútbol de ataque, del fútbol artístico, si te gusta nombrarlo así. No fue tanto, ya te digo, por el estilo de juego aplicado por el equipo italiano, sino porque quedó en el ambiente la gran sensación, la pequeña gran sensación de que el juego brusco, casi violento, perpetrado principalmente por Claudio Gentile contra Diego Maradona primero y contra Zico después, no fue castigado como correspondía a nivel disciplinario, tal como lo establece el reglamento. Es decir, que no se los protegió a los jugadores habilidosos como el reglamento manda, como el reglamento exige que se cumpla. No se tomaron las medidas disciplinarias que hubieran correspondido, valga la redundancia. Es decir, estoy queriendo decir que Claudio Gentile no vio la tarjeta roja en ninguno de los partidos y continuó golpeando, continuó haciendo intimidación frente a sus rivales de turno, gozando de la más absoluta impunidad, contando, claro, con la obvia complicidad de los árbitros, por no decir los pseudo-árbitros. Ahora bien, se planteó también una pregunta o una polémica una vez que terminó el Mundial. Italia lo ganó en los 90 minutos. Era el vencedor, el poseedor de la Copa. La repregunta: ¿podía considerarse también el mejor equipo del mundo teniendo en cuenta todo esto que te acabo de mencionar? Es algo que permanecerá en la más tremenda de las nebulosas porque fue un golpe muy duro y una gran desilusión, sobre todo para los espectadores neutrales, porque cuando jugaron Italia y Argentina, Gentile se encargó de golpear a Diego Armando Maradona. 3 días después, no conforme con eso, pudo marcar al brasileño Zico y llegó hasta romperle la camiseta. Sí, no estoy exagerando.
Le rompió la camiseta en una jugada en la que el brasileño intentaba escapar y lo agarró de la ropa, seguramente pensando a ver de qué género era la camiseta del número 10 brasileño, a ver si le gustaba, si no le gustaba. Y lo triste es que mucho tiempo después Gentile se quejó de que lo maltrataban, lo desconsideraban cuando aparecía en público. Podría haber pensado eso cualquiera de sus rivales de turno cuando les tocó sufrir su marca a golpes. Estaba bien claro que Claudio Gentile, si no golpeaba, no sabía marcar. Hasta aquí la reseña del Mundial del 82, un mundial que prometía muy buen fútbol, cumplió a medias. Hubo torneos quizá no tan prometedores, pero que después superaron las expectativas del público, y eso lo vamos a seguir viendo con el correr de la historia. Nilda, ¿qué impresión te dejó este Mundial del 82? Amarga, totalmente, amarga. Sí. Decepcionante. El equipo argentino, sobre todo, como lo dijo Ardiles, días después de que se concretara la eliminación del equipo comandado hasta ese momento por César Luis Menotti, no habían perdido el fuego sagrado de los campeones. Eran los mismos, pero a la vez no eran los mismos. Y la expulsión de Maradona fue absolutamente justa, porque le aplicó un planchazo terrible al brasileño Batista, ya con el partido 3-0 a favor de Brasil, pero hay que hacer un alto, hay que nombrar, si se quiere, un atenuante. Si bien, como te digo, la roja a Maradona estuvo muy bien puesta, los defensores que lo marcaron y lo golpearon hasta cansarse no vieron ninguna tarjeta. Los pseudo árbitros entendían que sancionando las faltas cumplían con su deber. Y no es así. Por fortuna, 4 años después, al igual que lo acontecido con Pelé entre 1966 en Inglaterra, que sufrió una golpiza encarnizada por parte de portugueses y búlgaros, en 1970 los árbitros le brindaron la protección que correspondía. Y lo mismo ocurrió 16 años después con Diego Maradona. Y tanto el brasileño como el argentino brillaron en todo su esplendor. Les agradecemos a todos por esta visualización. No se olviden de seguir comentando en mi grupo, en mi casillero Gonza Vázquez de YouTube. Después también en Facebook, el grupo de Taquito y Rabona. Pongan sus opiniones, escriban, comenten, critiquen dentro de los términos de la educación, por supuesto. Nos encontraremos, aunque sea por escrito, y analizaremos y desmenuzaremos cada partido, cada actuación de la Copa del Mundo que lo creamos conveniente. Han sido ustedes muy amables por acompañarnos durante esta semana. Y recuerden que a partir de todos los miércoles, como siempre, salimos por YouTube, y los jueves salimos por el resto de las redes sociales. Los despide nuestra voz de terciopelo, Nilda Duarte. Chao, hasta la semana que viene. Hasta aquí hemos compartido De Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Volvemos la próxima semana. Dale, ponete la camiseta.